¿Qué tal, chicos? Les saluda el profesor Pedro Pedroso. En esta oportunidad vamos a desarrollar las preguntas de la semana 2 que corresponde a virus y bacterias. Veamos por acá la pregunta 1. Con respecto a las características generales de los virus, indique verdadero o falso según corresponda y luego marque la alternativa correcta. A ver, dice el primer enunciado. Son entidades unicelulares infecciosos. Acá dice unicelulares. Los virus no son células. ¿De acuerdo? Los virus están en el estado supramolecular, ni siquiera son organelas, mucho menos van a ser células. Por eso, el primer enunciado es incorrecto. Ponemos por acá. Dice, el segundo enunciado, ¿tienen un metabolismo propio? No. Los virus, cuando están dentro de la célula, emplean el metabolismo de la célula. Ya no presentan un metabolismo propio. Se reproducen fuera de la célula hospedera. Los virus no se reproducen ni fuera ni dentro de la célula. ¿Ya? Eso es incorrecto. ¿Qué es lo que hacen los virus? Se replican, más no se reproducen, porque la característica de reproducción es solo para los seres vivos, más no para los virus que no son seres vivos. Son agentes acelulares con cápside proteica. Miren, ¿qué dice en el primer enunciado? Son unicelulares. ¿Tienen una célula? No. ¿Qué dice acá? Son agentes acelulares, es decir, no tienen célula, no son células, correcto. ¿Ya? Eso es correcto. Con cápside proteica, claro que sí, los virus en la parte externa tienen capsómeros que en conjunto se llama cápside. Eso es verdadero. Luego dice por acá, son parásitos intracelulares obligados. Parásitos porque vienen a expensas de un organismo. Intracelulares, claro que sí, están dentro de una célula. Obligados necesariamente para que se repliquen, para que se haga metabolismo, tienen que estar dentro de la célula. Por eso es incorrecto. Entonces buscamos esa secuencia, falso, 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 verdadero, verdadero. ¿Ya? Respuesta D, 1 dedo. Pregunta 2. Hace unos años hubo una pandemia causada por el virus H1N1 que cobra la vida de varias personas. Se sabe que su genoma contiene uracilos y que su nucleocápside está rodeada por una bicapa lipídica y que infecta células epiteliales del tracto respiratorio. Sobre este virus indique la afirmación correcta. A ver, en cuanto a los tipos de los virus, podemos decir acá, vamos a tener virus simples y virus complejos. Ya, dentro de los virus simples tenemos a los virus icosaédricos y a los virus helicoidales. ¿Ya? Se dice icosaédrico porque tienen esta forma característica, ¿no? Lo que estoy poniendo acá en la parte externa viene a ser la cápside. Ahí está la cápside. Aquí en la cápside hay un montón de capsómeros. Y dentro se encuentra el material genético, el ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN. Se dice helicoidal porque tiene forma abastonada. ¿Ya? Forma abastonada, forma helicoidal. ¿Qué estoy poniendo en la parte externa? Acá está la cápside. Internamente, ¿quién está? Internamente se encuentra el ácido nucleico, forma helicoidal. Y los virus complejos tienen algo adicional. Tenemos por acá virus complejo de tipo bacteriófago. El virus complejo de tipo bacteriófago, miren, se parece al icosaédrico, pero tiene algo adicional, tiene unas fibras, ya tiene su cápside, tiene su ácido nucleico y tiene unas fibras de adhesión a la bacteria, el bacteriófago. Tenemos un virus complejo de tipo envuelto. Este envuelto que tiene por acá tiene su cápside, tiene su ácido nucleico y en la parte externa que tiene una envoltura. Esta envoltura lo adquiere de la célula al momento de salir. Hay lípidos, hay fosfolípidos, porque es la membrana celular de la célula que lo ha adquirido al momento de salir. Entonces acá vamos al enunciado, dice, el virus es H1N1, ya en el 2009 hubo esa epidemia, ¿no? La epidemia de la gripe, ¿no? De la gripe porcina, ¿ya? Y estamos hablando de un tipo de influenza causante de la gripe, ¿ya? Que cobró la vida de varias personas. Se sabe que contiene uracilo. Si contiene uracilo,
Entonces, ¿qué es? ¿De tipo ADN o de tipo ARN? Uracilo lo relacionamos con el ARN. Entonces, es un virus de tipo ARN. ¿Ya? Entonces, acá podemos decir que es un virus de tipo ARN. ¿Qué más? Y que su nucleocápside está rodeada por una bicapa lipídica. Si tiene bicapa lipídica, estamos hablando de ¿quién? De un virus envuelto. Entonces ahí están las características de este virus. Es de tipo ARN y tiene envoltura. Es un complejo con envoltura. ¿Ya? Sobre este virus indica la afirmación correcta. Es un virus de tipo ARN, correcto. ¿Ya? Puede combatirse con penicilina. La penicilina sirve para combatir bacterias. ¿Ya? Es un antibiótico. Los antibióticos combaten bacterias, no virus. Presenta ADN polimerasa. ¿Qué es lo que hace el ADN polimerasa? Se encarga de formar más ADN. Él tiene ARN, no tiene por qué tener esta enzima. Incorrecto. ¿Ya? Es un bacteriófago. ¿Es así bacteriófago? No, es un virus envuelto, ya que tiene bicapa lipídica. Incorrecto. ¿Es un virus desnudo? A los virus que no tienen envoltura, ¿cómo se les llama? Desnudos. ¿Por qué desnudos? Porque no tienen envoltura, no es desnudo. Entonces, ¿es un virus de tipo ARN? Claro que sí. ¿Por qué es de ARN? Porque tiene uracilo. 2A. Pregunta 3. Cuando un virus infecta a una célula, esta intenta defenderse inhibiendo la síntesis de ARN viral u obstruyendo contacto entre el ARN viral y ribosomas del hospedero. A pesar de ello, muchos virus consiguen replicarse de forma exitosa y esto se debe a que, a ver, vamos a tener acá, nos dice, cuando un virus infecta a una célula, este intenta defenderse inhibiendo la síntesis de ARN. Es decir, ya sea que el virus sea ADN o ARN, al final, ¿qué va a formar el virus? Va a formar DNA viral. Miren, si el virus es DNA, de frente el DNA viral se une al DNA de la célula. Si el virus es de tipo RNA, el RNA primero se convierte en DNA por la retrotranscriptasa y ese DNA se une al DNA celular. De tal manera que ya está el DNA viral. Este DNA viral se convierte en RNA viral. ¿El RNA viral en qué se convierte? Se convierte en proteínas virales, proteínas ribosómicas. ¿Cómo se llama este proceso? Transcripción de DNA a RNA es la transcripción y de RNA a proteínas es la traducción. Ahora, nosotros queremos evitar esto. ¿Nosotros cómo evitamos esto? Con interferones. Los interferones son proteínas de bajo peso molecular. ¿Qué es lo que hacen los interferones? Inhiben esto. ¿Qué hacen los interferones? Inhiben la formación del RNA, inhiben la síntesis de proteínas. Eso hacen los interferones. Entonces nos dice, cuando un virus infecta una célula, este intenta defenderse inhibiendo la síntesis de ARN. ¿Ya? Entonces, nosotros con interferones, nuestras células, no queremos que se forme ARN. En todo caso, obstruyendo el contacto del ARN con los ribosomas para que no se dé la formación de proteínas. A pesar de ello, muchos virus consiguen replicarse de forma exitosa. Y esto se debe a que utilizan sus propios ribosomas los virus. No tienen ribosomas. Son virus de tipo ADN, no tienen nada que ver porque ya sea ADN, ARN, hace esto. ¿Tienen mecanismos de evasión contra interferones? Claro que sí, no, si los interferones hacen esto, pero ellos van a tener mecanismos que los interferones no les hagan nada. Por consiguiente, van a formar sus proteínas y van a salir nuevos virus. ¿Ya? Poseen una capa protectora, no. Los virus ya cuando su genoma está dentro de la célula, ya no hay capa protectora, ya no hay cápside. ¿Ya? Cambian de célula blanco, no, ya que los virus son específicos. Tienen una célula blanco en particular. 3C. Pregunta 4. El siguiente esquema muestra el dogma central de la biología molecular con el que se establece el flujo unidireccional de la información. Algunos virus como el VIH constituyen una excepción debido a que, lo que habíamos indicado anteriormente, ¿no? A partir del ADN se forma ARN, eso se llama transcripción. A partir de ARN se forman proteínas, eso se llama traducción. La síntesis de proteínas es la traducción. Muy bien. Entonces, algunos virus como el VIH constituyen una excepción a dicho flujo, ya que algunos virus como el VIH, ¿qué es lo que hacen?
a partir de ARN, ¿qué van a formar a partir de ARN? Van a formar ADN. Si a partir de ADN se forma ARN, a eso se llama transcripción. Cuando a partir de ARN se forma ADN, ¿a eso cómo se llama? A eso se llama retrotranscripción. Retrotranscripción o transcripción inversa, reversa. Transcripción inversa, transcripción reversa. ¿Ya? Algunos virus como el VIH constituyen una excepción a dicho flujo debido a que pueden sintetizar proteínas directamente a partir de ADN. A partir de ADN proteínas no, nunca. Primero tiene que formarse el ARN, incorrecto. Su ADN se inserta en el genoma del hospedero. No, si estamos hablando de una excepción, es cuando el ARN se forma para ADN. Entonces, su genoma, ¿quién es? Tiene que ser el ARN y primero tiene que formar ADN. Su ADN se inserta en el genoma del hospedero, ya, pero primero tiene que formar ADN. Esa es la excepción. Ya, esa es la excepción. ¿Utiliza la retrotranscriptasa de la célula hospedera? No, utiliza su propia retrotranscriptasa. El proceso de retrotranscripción lo hace su enzima retrotranscriptasa del virus. Sintetizan ARN a partir de proteínas se forma ARN, no, ese flujo no existe. ¿Ya? Eso es incorrecto. ¿Realizan una transcripción reversa? Claro que sí. Ese proceso se llama retrotranscripción o transcripción reversa. ¿Ya? 4 clave E. Pregunta 5. En los últimos años se vienen realizando diversos estudios con el fin de encontrar un mejor tratamiento y posiblemente una cura contra el retrovirus causante del SIDA. Muchos de ellos se enfocan en el bloqueo de la GP120 utilizando anticuerpos u otros compuestos. En este caso, ¿qué proceso se estaría intentando inhibir? A ver, tenemos por acá al VIH. El VIH, ¿quién es el responsable del síndrome de inmunodeficiencia adquirida? El VIH. Ahí está el VIH, como lo habíamos indicado ya en las preguntas anteriores, tiene su envoltura. Ahí está su envoltura. ¿Qué hay dentro? Dentro está la cápside. Ahí está la cápside. ¿Ya? Esta es la envoltura, esta es la cápside. ¿Qué hay dentro de la cápside que tiene capsómeros? Ahí está el ARN. 2 moléculas de ARN, ARN de una hebra. ¿Ya? Y también tiene su enzima retrotranscriptasa. Ahora, ¿qué tiene este VIH externamente? En la envoltura, lo que estoy poniendo por acá, ¿qué son? Son GP, son las glucoproteínas, Hay 2 glucoproteínas bien conocidas, la 41 y la 120. La 120 es básicamente la que se pone en contacto con la célula hospedera. Esta de acá, la que está internamente, sería la GP41. Mientras que la principal sería la GP120. Acá está la GP120. ¿Qué pasa con esta GP120? Esta GP120 es responsable de reconocer a la célula. Esta es una célula que va a infectar el VIH. ¿A qué célula infecta el VIH? ¿A qué célula? A los linfocitos T4, a los helper, a los CD4. ¿Ya? También afecta a las microglias, a los monocitos sanguíneos. Entonces, ¿qué tienen esta célula en la parte externa? Tienen un receptor. ¿Cómo se llama ese receptor? Receptor CD4. La GP120 es compatible con el receptor CD4 y se da la unión. A ese proceso de unión, ¿cómo se llama? Fijación. ¿Qué pasa luego de la fijación? Se da la penetración, el virus ingresa a su genoma dentro de la célula. Luego, ¿qué es lo que ocurre? A partir del RNA viral se forma DNA viral, ese DNA viral se une al genoma del DNA celular. ¿Para qué? Para que sea la transcripción y la traducción, síntesis de proteínas virales. Luego se da el ensamblaje, se forman nuevos componentes virales y luego se da la salida, ¿no? Esa salida que puede ser por lisis o por gemación. En este caso se da por gemación adquiriendo la envoltura de la célula.
Entonces, el primer evento, ¿cuál es? La fijación. ¿Qué nos dice por acá? Si se quiere bloquear, ¿qué se quiere bloquear? La GP120, utilizando anticuerpos u otros compuestos. En este caso, ¿qué proceso se estaría intentando inhibir? El primer evento, la fijación. 5, clave B, beso. Pregunta 6. Un paciente con sospecha de haber contraído VIH se sometió a una prueba de ELISA. El resultado dio positivo. Sin embargo, sabemos que a veces la prueba genera falsos positivos. Por lo tanto, para corroborar si el paciente verdaderamente presenta anticuerpos contra dicho virus, es necesario realizar. El diagnóstico para saber si una persona tiene VIH dentro de su cuerpo, en su sangre, ¿cuál es? Analizar si hay anticuerpos o no contra el VIH. El diagnóstico entonces, ¿en qué consiste? En analizar anticuerpos, en analizar anticuerpos que hay en la sangre. ¿Y cómo se detectan esos anticuerpos? Mediante una prueba que se llama ELISA. ¿Ya? ¿Y a ELISA cómo se le dice? A ELISA se le dice prueba presuntiva. Prueba presuntiva. ¿Por qué prueba presuntiva? Porque si ELISA sale negativo, ¿qué quiere decir si ELISA sale negativo? No tiene VIH. Si ELISA sale positivo, probablemente se presume, por eso es presuntiva, se presume que tenga el VIH. ¿De acuerdo? Pero si ELISA sale positivo, ¿qué hay que hacer inmediatamente? Una prueba más confiable. A esa prueba, ¿cómo se llama? Western blot. Si ELISA sale positivo, hay que hacer Western blot. ¿Y cómo se le dice a Western blot? ¿Cómo se le conoce? Se le llama como prueba definitiva. Prueba definitiva. ¿Ya? Es decir, si Western blot sale negativo, no hay VIH. Pero ¿qué pasa si Western blot sale positivo? La persona tiene VIH, por eso es una prueba definitiva. En cambio, si ELISA sale negativo, no tiene VIH. Si ELISA sale positivo, probablemente se presume que tenga el VIH. ¿Ya? Ahora, ¿por qué a ELISA se le llama, ¿dónde está por acá? O en ELISA puede haber un falso positivo. Falso positivo. Es decir, la prueba salió positiva ELISA, pero eso no quiere decir que necesariamente tenga el VIH. ¿Ya? Si hacemos Western blot y nos sale que la persona tiene VIH, entonces ahí estamos diciendo que ELISA es un falso positivo. O sea, dio positivo, pero que al final es falso. ¿De acuerdo? Por eso, ¿qué hay que hacer inmediatamente después si ELISA sale positivo? ¿Qué hay que hacer? Western blot. Por tal motivo, para corroborar si el paciente verdaderamente presenta anticuerpos contra dicho virus, es necesario realizar una prueba de Western blot. 6, clave C. Pregunta 7. A continuación se muestra la forma de algunos virus. Hace un momento habíamos indicado, hay 4 formas en los virus, ¿no? El virus, este de acá, el virus del mosaico del tabaco, vendría a ser un helicoidal. Otro virus simple viene a ser el virus icosaédrico. Y estos de acá, rubiola y fangolanda, son ejemplos de virus envueltos y bacteriófagos respectivamente. ¿Ya? Entonces acá hay 3 tipos de virus. De acuerdo a esto, marque la alternativa con el enunciado correcto. ¿El virus de la rubiola es envuelto? Claro que sí, él es un virus envuelto. Él es un virus bacteriófago. Y él es un virus helicoidal. Recuerden que el otro tipo de virus tiene esta forma, el otro tipo de virus tiene esta forma. ¿Ya? ¿Cómo se le llama a este virus? Icosaédrico. Muy bien, entonces, de acuerdo a esto, marque la alternativa con el enunciado correcto. ¿El virus de la rubiola es envuelto? Claro que sí. B, ¿el virus del mosaico del tabaco es un viroide? Los viroides, oide significa parecido a los virus. ¿Ya? ¿Qué son los viroides? Por ejemplo, acá tenemos un viroide.
como el prión. ¿Ya? ¿Qué es el prión? El prión es solo proteína. ¿Ya? El prión es un tipo de viroide. ¿De acuerdo? El prión es un tipo de viroide, solo proteína, ¿ya? Que causa la enfermedad de las vacas locas. ¿Ya? Muy bien, otro viroide por acá. Otro viroide tenemos los que tienen solo ARN, que afectan a las plantas. ¿Qué son? Simplemente son moléculas de ARN que afectan a las plantas. ¿Ya? ¿Qué son los priones? Solo son proteínas. ¿Qué son los? Hay otros viroides que solo son ARN, otros solo proteínas. ¿Ya? En cambio, los virus que tienen ácido nucleico más proteínas, un poquito más complejo es un virus que un viroide. El bacteriófago tiene simetría helicoidal. A ver, bacteriófago, acá está el bacteriófago lambda, el fago, simetría helicoidal, no, no tiene nada que ver. El virus de la rubiola presenta forma helicoidal, no, el helicoidal es del virus del mosaico del tabaco. El virus del mosaico del tabaco, ahí está, es icosahédrico, no es helicoidal, ¿ya? Mientras que el virus de la rubiola es envuelto. 7, clave A. Ahora pasamos a ver las preguntas de las bacterias. Pregunta 8. Un estudiante de microbiología realizó una tinción Gram a una de sus muestras. Lo que observó en el microscopio fueron unas estructuras esféricas agrupadas en cadenas y de color morado. ¿Ya? Entonces observa unas estructuras esféricas, pero en cadenas. Ahí está, en cadenas de color morado. Indique de qué tipo de microorganismo estaría observando. A ver, primero, cuando hay una cadenita, ¿cómo se llama cuando hay una cadenita? Se dice estreptococo. Uno solo es coco. Si hay dos es diplococo. Si hay varios, como una cadenita, estreptococo. Si hay varias cadenitas, ahí está, varias cadenitas como un racimo. ¿Cómo se llama? Estafilococo. Muy bien. A ver, acá también hay que poner, si hay de dos, ¿cómo se dice de dos? Diplococo. Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué está observando? Está observando estreptococos. Pero, ¿qué más nos dice? Son de color morado. ¿Ya? Ahora, vamos a tener dentro de la clasificación de las bacterias, unas que son gram positivas y otras que son gram negativas. Es según su pared celular. ¿Qué tienen las gram positivas? Tienen una pared celular gruesa con bastante péptidoglucano. ¿Qué tienen las gram negativas? Tienen una pared delgada con poco péptidoglucano. Las gram positivas, por tener una pared celular gruesa, se van a poner de un color moradito. Y las gram negativas, por tener una pared celular delgada, por no tener bastante péptidoglucano, se van a poner de un color rojito. ¿Ya? Entonces, si nos dice color morado, de frente, gram positivas. Buscamos en la clave donde haya gram positivas con estreptococo, ya que nos dice que son estructuras esféricas agrupadas en cadenas. Nos están hablando entonces del estreptococo y de las gram positivas. Eso lo encontramos en la clave D, estreptococos gram positivos, 8 de dedo. Pregunta 9. La lisozima es una enzima antibacteriana presente naturalmente en secreciones como la saliva y las lágrimas. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Lisozima. Es una enzima, ¿no? ¿Dónde está? En la saliva y en las lágrimas. Sin embargo, en condiciones experimentales e isotónicas, los bacilos tratados con lisozima pueden permanecer vivos, pero pierden su forma característica de bastón. De acuerdo a esto, ¿qué se puede inferir con respecto a la acción de la lisozima? A ver, la lisozima es una enzima que degrada la pared celular. ¿De quién? De las bacterias. Entonces, miren, acá se encuentra una bacteria. Cualquier bacteria, puede ser una bacteria tipo coco, puede ser una bacteria tipo bacilo. Ahí está una bacteria, muy bien. La parte externa de la bacteria se llama pared celular. Ahora, ¿qué hay dentro de la bacteria? La membrana, ahí está la membrana, Entonces, ¿quién es la parte externa? La parte externa es la pared celular. La parte interna, ¿quién es? La membrana. ¿Ya?
A ver acá, complementando un poco, en la membrana hay unos pliegues que se llaman mesosomas para la respiración celular. Dentro de la membrana está el citoplasma, donde está la única organela, que es el ribosoma para sintetizar proteínas. Está la información genética, el nucleoide, que es un ADN de tipo circular, porque no tiene extremos, y desnudo, ya que no presenta proteínas histonas. Bien, ¿qué es lo que hace la enzima? La enzima lisosima degrada la pared celular. Miren cómo queda acá. ¿Cómo queda acá la célula bacteriana? Solo queda con su membrana. Solo queda con su membrana. ¿Qué ha hecho la enzima lisosima? Ha degradado la parte externa, la pared celular. Por consiguiente, esta célula que queda solo con membrana puede cambiar de forma. Puede cambiar de forma. ¿De acuerdo? Esta célula bacteriana puede cambiar de forma ya que no presenta en la parte externa su membrana. Eso es lo que nos están diciendo. En condiciones experimentales, los bacilos tratados con lisosima pueden permanecer vivos, pero pierden su forma. No tienen esa característica abastonada, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué se puede inferir con respecto a la acción de la lisosima? Que la lisosima está destruyendo al péptido glucano que hay en la parte externa. A ver, dice ¿degrada la membrana celular? No, degrada la pared celular. ¿Solo afecta a las gram negativas? No, afecta a las bacterias que tienen pared celular, ya sea gram positivas o gram negativas. ¿Ya? Bloquea la síntesis de proteínas, no, actúa a nivel de la pared. Transforma a las bacterias en espirilos, no, de acuerdo. Rompe los enlaces de hidrógeno, claro que sí. ¿Qué es lo que hace esa enzima? Rompe los enlaces, perdón, no de hidrógeno, sino péptidoglucano, rompe los enlaces de péptidoglucano de tal manera que la pared celular se desintegra y queda solo la membrana cambiando de forma. 9, clave E. Pregunta 10. En un laboratorio se está estudiando un nuevo compuesto que inhibe el proceso de conjugación. Un posible mecanismo de acción de dicho compuesto sería, a ver, conjugación. ¿Qué es la conjugación? La conjugación es el proceso por el cual una bacteria, ahí está una bacteria, esa bacteria tiene su nucleoide, su ADN principal, el grande, circular y desnudo, y también tiene un ADN pequeño llamado plásmido. Entonces, ¿qué va a hacer esta bacteria? Esta bacteria, al tener plásmido, va a ser resistente a los antibióticos, va a tener mejores características. Esta bacteria se va a conocer con otra bacteria, ahí está otra bacteria. Pero esta otra bacteria solo tiene nucleoide, no tiene su plásmido. Muy bien, entonces esta bacteria se preocupa por la otra bacteria. Como se preocupa por la otra bacteria, le va a dar algo. ¿Qué le va a dar? ¿Qué tiene la primera bacteria que no tiene la segunda? ¿Qué tiene? Plásmido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la primera bacteria? Ahí está la primera bacteria, está su nucleoide. ¿Qué hace la primera bacteria? Duplica su plásmido. La segunda bacteria está normal. La primera bacteria duplica su plásmido. ¿Y qué va a hacer con este plásmido duplicado? ¿A quién se lo va a dar? A la otra bacteria. ¿Y por dónde va a ir ese plásmido? Por el pili. Entonces el plásmido que tiene una bacteria se duplica y va a otra bacteria a través del pili, de tal manera que la otra bacteria también va a ser resistente a los antibióticos, va a tener nuevas características. ¿Ya? Dice por acá, un posible mecanismo de acción de dicho compuesto sería, ¿qué hace ese compuesto? Ese compuesto inhibe la conjugación. Nosotros estamos buscando el mecanismo de acción de ese compuesto. ¿Ya? Si ese compuesto inhibe la conjugación, entonces hay que buscar qué hace ese compuesto a nivel de la conjugación. Dice, ¿destruye la cápsula? Para nada. ¿Inmovilización del flagelo? No. Dice, ¿inhibición de la formación del pili? ¿Ya? Claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el pili, miren acá está el pili, ¿Qué pasa cuando el pili se forma, se desarrolla? Va para la otra bacteria, ¿de acuerdo? ¿Inhibición de la formación del pili? Claro que sí. De tal manera que si se inhibe el pili, no va a haber cómo pueda ir un plásmido de una bacteria hacia otra. Así se inhibe la conjugación, ¿ya? Muy bien, destrucción de esporas, no. Dice por acá, replicación de los plásmidos. Básicamente, cuando empleamos el término replicación, es a nivel del ADN del nucleoide. ¿De acuerdo? Básicamente a nivel del
nucleoide. A ver, repasamos otra vez. En un laboratorio se está estudiando un nuevo compuesto que inhibe el proceso de conjugación. ¿Qué es conjugación? Es el paso de plásmido de una bacteria a otra bacteria. ¿De acuerdo? ¿Quién participa en la conjugación? El pili. Entonces, si nosotros no queremos que haya conjugación, anulamos el pili. Y eso es lo que tiene que hacer ese compuesto, tiene que inhibir la formación del pili. Claro que previamente puede darse la replicación del plásmido, pero repito, básicamente cuando hablamos replicación es básicamente para nivel del nucleoide. O en todo caso, si hay una replicación de plásmido, si lo tomamos así, es previamente, ¿ya? Más no en el proceso de conjugación, que es básicamente inhibir la formación del pili por acción de ese compuesto. 10, clave B, beso. Pregunta 11. Son formas de reproducción bacteriana. La única forma de reproducción bacteriana, ¿cómo se llama? La única forma se llama fisión binaria o bipartición. ¿Qué es la fisión binaria o bipartición? Es el proceso por el cual a partir de una bacteria, ahí está la bacteria, ¿qué hace la bacteria? Crece la bacteria, duplica su ADN y luego a partir de esa bacteria que salen dos bacterias y cada bacteria tiene su ADN, eso cómo se llama bipartición. ¿Ya? Entonces, son formas de reproducción, la fisión binaria o bipartición. Conjugación es una forma de variabilidad, más no reproducción. Ya explicamos qué es la conjugación, paso de plásmido de una bacteria a otra. ¿Ya? También hay otra forma de variabilidad que es la transducción. Es cuando un bacteriófago va a una bacteria, le saca un poco de ADN y se lo lleva a otra bacteria, eso es transducción. Esporulación es formación de esporas, no tiene nada que ver con la reproducción. Entonces, 1. 11, clave A. Pregunta 12. Ácido Thiobacillus ferroxidans es una bacteria utilizada en la industria metalúrgica debido a que, a fin de obtener energía, oxida minerales de sulfuro de hierro, dando como producto sulfato férrico y ácido sulfúrico. Entonces, esta bacteria necesita energía. ¿Y qué es lo que hace? Oxida. Oxida sulfuro de hierro. Además, es capaz de fijar el CO2 atmosférico para usarlo como fuente de carbono. ¿Ya? Entonces, ¿su fuente de carbono quién es? El CO2. Miren, vamos a tener acá la nutrición. La nutrición puede ser autótrofa o puede ser heterótrofa. Miren, acá está la bacteria, ahí está la bacteria, ahí está la bacteria. ¿Cuándo se dice nutrición autótrofa? Cuando su fuente de carbono, ¿quién es? Un compuesto inorgánico como el CO2. ¿Cuándo se dice heterótrofa? Cuando su fuente de carbono, ¿quién es? Un compuesto orgánico como la glucosa. ¿Ya? Entonces, autótrofa, cuando a partir de compuestos inorgánicos como el CO2, ¿qué es lo que hace esta bacteria? Forma compuestos orgánicos como la glucosa. ¿Para qué? Para obtener energía, ATP, para poder vivir. Heterótrofa, cuando su fuente de carbono, ¿quién es? Una glucosa, un compuesto orgánico. Y a partir de ese compuesto orgánico, ¿qué obtiene? Energía, ATP. En ambos casos es lo mismo, se obtiene ATP. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Quién es su fuente de carbono? En la heterótrofa, un compuesto orgánico, en la autótrofa, un compuesto inorgánico. Ahora, para que se dé la formación de glucosa, ¿qué se necesita? Se necesita energía externa. Y esa energía puede ser la luz o puede ser, o esa energía proviene de la oxidación de compuestos, inorgánicos. ¿Qué pasa si esa energía es la luz? ¿Cómo se llama el proceso? Fotosíntesis. ¿Qué pasa si esa energía proviene de la oxidación de compuestos inorgánicos? ¿Cómo se llama el proceso? Quimiosíntesis. Muy bien. ¿Qué dice entonces? Si su fuente de carbono es el CO2, ¿qué es la bacteria? Autótrofa. Ya, la A, la C o la E puede ser. ¿Qué más nos dice? Que su fuente de energía, ¿de dónde viene? De la oxidación de sulfuro de hierro. ¿Ya? Es decir, no hace fotosíntesis, no es fotótrofa, sino que es quimiótrofa, hace fotosíntesis, o perdón, no hace fotosíntesis, ¿ya? No es fotótrofa, sino es quimiótrofa. ¿Ya? Entonces buscamos por acá autótrofa, ya está bien la A, no puede ser la C porque dice fotótrofa, y tampoco puede ser la E porque es quimioorganótrofa. ¿Ya?
Y la A es quimiosíntesis, es quimiótrofa, y acá dice quimiolitótrofa. El término lito hace referencia a compuestos inorgánicos, como el CO2. Entonces, se llama autótrofa, claro que sí, porque su fuente de carbono es el CO2, eso se refuerza con lito, y quimiótrofa o quimiolitótrofa, ¿por qué? Porque hace quimiosíntesis, ¿ya? Muy bien, entonces la clave es la A. En la E dice quimioorganótrofa. Estos de acá serían quimioorganótrofos, los heterótrofos. Los heterótrofos tienen como su fuente de carbono aquí en la glucosa, un compuesto orgánico. Por eso también se dice quimioorganótrofos. Muy bien, 12, clave A. Pregunta 13. La pululanasa es una enzima que degrada polisacáridos formados por la maltotriosa. La pululanasa, aislada a partir de Thyrococcus usei, se activa a bajo pH y altas temperaturas. Entonces, esta enzima está en un organismo, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Cuándo funciona esa enzima? Cuando hay bajos pHs y altas temperaturas. Hay un tipo de bacterias, bueno, hay dos grandes grupos de bacterias. Las eubacterias, acá están las gram positivas, las gram negativas, las cianofitas, clorobacterias, micoplasmas, ricketsias, espiroquetas y clamidias. Y también tenemos por acá a las arqueobacterias. Las arqueobacterias son bacterias que viven en condiciones extremas, las bacterias antiguas. Dentro de estas arqueobacterias tenemos por acá a las termoacidófilas. Viven en condiciones de altas temperaturas, ahí está, altas temperaturas, y condiciones de acidez. Para que haya acidez, ¿cómo es el pH? Bajo. Entonces, ellas viven a altas temperaturas y a un pH ácido, bajo pH, ¿ya? Hay otras bacterias que se llaman metanógenas, son las que forman metano. Y hay otras bacterias que se llaman halófilas, viven en condiciones exageradas de sal. ¿Ya? Entonces, con esta información, ¿qué se infiere? Que esta bacteria que vive en bajo pH y altas temperaturas es una termoacidófila. ¿Ya? Es una arqueobacteria termoacidófila. 13, clave de dedo. Pregunta 14. Es una enfermedad causada por una bacteria de tipo espiroqueta. A ver, hemos visto bacteria de tipo coco, hemos visto bacteria de tipo bacilo, hay también bacteria de tipo vibrio. Ahí está la bacteria de tipo vibrio. Ya, esta es bacteria de tipo coco, la bacteria de tipo bacilo. ¿Saben cuando hay de 2 diplococo, de 4 tetracoco, estreptococo una cadenita, estafilococo varias cadenitas? Hay bacilo, también hay diplobacilo, estreptobacilo, vibrio sí solito. Y tenemos por acá, así alargada, la espiroqueta. Espiroqueta. También tenemos por acá, no tan alargada, el espirilo. Ahí están las bacterias. Bien, rabia y polio descartamos. ¿Por qué? Porque no son bacterias, nos hablan de bacterias. ¿Qué son polio y rabia? Son virus. El cólera, ¿qué forma tiene el cólera? Vibrio, Vibrio cholerae, el cólera. ¿Ya? La tuberculosis, el bacilo de Koch, ahí está el bacilo de Koch. Mientras que la sífilis tiene esta forma de espiroqueta. ¿Ya? Entonces la sífilis es una bacteria alargada, ¿ya? Es una forma espiralada, pero bien grande, a eso se llama espiroqueta. 14, clave E. Pregunta 15. Los siguientes productos son elaborados utilizando bacterias, excepto. A ver, el yogur proviene de la fermentación láctica, ya la formación del ácido láctico, para lo cual se emplean bacterias, ¿ya? Para elaborar las hormonas como la insulina, la hormona de crecimiento, también se necesitan bacterias, ya que el gen de la insulina, el gen de la hormona de crecimiento se le da a las bacterias, y esas bacterias, denominadas bacterias recombinantes porque tienen genes que no les pertenecen, van a formar hormonas humanas, ¿ya? Entonces para eso se emplean las bacterias. Biofertilizantes también, ya biofertilizantes como los compost, ¿no? El compost, el humus, que son fertilizantes que ayudan a las plantitas para su desarrollo. Se han obtenido gracias a bacterias, ¿ya? Tenemos por acá el antibiótico streptomicina. También no hay una bacteria, el Streptomyces, que forma la streptomicina
para matar a otros microorganismos. Mientras que el látex, ¿de dónde proviene el látex? Proviene de las plantas. El látex proviene de las plantas, no tiene nada que ver con las bacterias. 15, clave B, beso. Un gusto, chicos, haber compartido con ustedes las preguntas de la semana 2. Nos vemos más adelante.